¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, si es la primera vez que estás en el canal, mi nombre es Ricardo. Este canal es un canal de exégesis bíblica. Estudiamos el texto hebreo y por supuesto el Nuevo Testamento a la luz de Jesús, de Yeshua. De Yehoshua se respeta la pronunciación que ustedes le den al Mesías y al Creador. Y bueno, hacemos exégesis en este canal, exponemos los temas y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a tocar este famoso tema sobre la frase tohu vabohu. Tohu vabohu, que es una frase que se traduce como desordenada y vacía. Es decir, en el capítulo 1 de Génesis podemos ver que aparece esta famosa frase que todos conocemos, los que estudiamos la escritura, que bueno, dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó, o en un principio creó Elohim, el creador, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta frase desordenada y vacía en el texto hebreo es tohu vabohu y solamente aparece una vez más en toda la escritura, en toda la Biblia hebrea. La frase tohu vabohu solamente aparece una vez más, es decir, solo aparece dos veces la frase tohu vabohu. Esto entonces nos va a dar una pista de qué es lo que probablemente pasó para que la tierra quedara desordenada y vacía. Así es que bueno, les pido que se queden, mis hermanos, va a estar muy interesante. Y también vamos a tocar el tema sobre el espíritu del Creador que estaba sobre la faz de las aguas. Eso también lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis. Así es que bueno, mis hermanos, vamos a empezar a leer y después vamos a ir a un interlineal para ver la morfología de algunas palabras o para que vean la raíz verbal de algunas palabras. No porque nosotros nos apoyemos en las traducciones de los interlineales, porque muchas veces aciertan, traducen bien, pero muchas veces traducen mal. Pero bueno, es bueno como de manera didáctica ver la raíz verbal o los sustantivos, ver las palabras para tratar de entender qué es lo que realmente nos quiere decir el texto hebreo. Así es que bueno, voy a leer, mis hermanos, Génesis capítulo 1 y voy a leer del 1 al 5. Dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu del Creador, el espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim la luz buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Así es que bueno, nosotros si vamos al texto 2, mis hermanos, aquí donde dice desordenada y vacía, como ustedes podrán ver, aparece la palabra tohu vabohu. Tohu vabohu. Y bueno, esto ha sido tema de debate durante siglos. Podría decir que a lo mejor hasta durante milenios, ya que hay muchas personas que se preguntan, ciertamente yo también, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cuánto tiempo pasó del versículo 1 al versículo 2? ¿Eones? ¿Millones de años? ¿Miles de años? ¿Eras? No sabemos. Sin embargo, lo que sí podemos deducir es qué fue lo que pasó. Y esto nos lo va a revelar el profeta Jeremías. Así es que quiero que me acompañen, mis hermanos. Y bueno, estamos ahora en Jeremías capítulo 4 y voy a leer algunos textos. El contexto, mis hermanos, es Jeremías anunciando el juicio eminente que venía a Jerusalén por parte de Nabucodonosor. También hay otras cargas proféticas que no voy a tocar en este video, porque también esto habla de la era del Mesías, por supuesto, y tiene mucho que ver con el segundo templo. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en su cumplimiento profético en el primer templo, o bueno, en este caso sobre la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Y bueno, este es el contexto de Jeremías, ¿ok? Y aquí dice el 1, si te vuelves, oh Israel, dice Yod-Heh-Vav-Heh, vuélvete a mí, y si quitaran de delante de mí sus abominaciones, y no anduvieras por aquí y por allá,
y prometieras que vive Yod-Heh-Vav-Heh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Yod-Heh-Vav-Heh a todo varón de Judá y de Jerusalén: haren campo para ustedes y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Creador y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. Es muy interesante porque básicamente aquí todo el capítulo lo pueden ir leyendo. Sigue denunciando los males y las perversiones de Jerusalén. Pero, por ejemplo, el verso 17 dice algo muy interesante, que obviamente el contexto es que están en rebelión. Y aquí lo afirma, lo confirma el verso 17. Dice: como guardarás de campo estuvieron de enrededor o alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Creador. Fíjense, aquí habla de un asedio. Interesante. Y aquí está diciendo, ¿por qué? Porque se rebeló Israel. Y seguimos leyendo, ahí viene lo interesante. Dice el 18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de shofar has oído. Aquí dice shofar, traducen a veces trompeta. Oh, existencia mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda esta tierra será destruida, la tierra de Jerusalén. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de shofar? Porque mi pueblo es necio. Atención, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y dice el 23, miré la tierra y he aquí que estaba, y dice, mis hermanos, tohu babohu, asolada y vacía, desordenada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Es muy interesante porque aquí, mis hermanos, podemos ver, como ven en pantalla, tohu babohu. Es decir, en este texto Jeremías estaba haciendo alusión a lo que sucedió en Génesis 1. Es decir, Jeremías entendía que Génesis 1 tenía que ver con rebelión, porque en la Biblia hebrea, mis hermanos, es lo interesante, a diferencia del español, lo interesante es que se pueden ver cosas que a simple vista no se ven en las traducciones, porque uno dice, bueno, sí, desordenado y vacío y ya está, pero en hebreo justo la frase tohu babohu solo aparece 2 veces. La primera vez es en Génesis y la segunda vez la frase, no las palabras, la frase junta, tohu babohu, aparece solamente aquí en Jeremías 4:23. Claramente Jeremías está haciendo alusión a Génesis. Y si aquí el contexto es una rebelión por parte del pueblo, una rebelión, iniquidad, algo malvado, pero a manera de consciente, rebelión consciente, podemos sacar la hipótesis de que Génesis 1:2 está hablando literalmente de una rebelión en este mundo, en este planeta, o incluso una rebelión celestial que de alguna manera afectó este plano. Lo interesante, mis hermanos, es que sí podemos ver restos de civilizaciones antiguas por todo el mundo, hermanos. Los mayas, los mesopotámicos, los babilonios, obviamente todas las regiones de Mesopotamia, los asirios, los sumerios, los aborígenes de Australia, en el Amazonas, los mapuches, muchísimas tradiciones indígenas de lo que es Hispanoamérica, y etcétera, etcétera. En Japón, en Corea, en donde sea podemos ver restos de civilizaciones antiguas, historias de gigantes, historias de seres mitológicos, incluso de un dragón. Es muy interesante porque en todo el mundo está este arquetipo del dragón. La escritura habla de que el dragón es el Nahash, es el diablo, Satanás, como dice el Nuevo Testamento. Haremos próximamente unos videos hablando al respecto porque hay personas
que dicen que básicamente Satanás es un invento católico, pero no. Hermanos, este concepto de Satanás es una evolución de lo que sería este arquetipo del Nahash, esta serpiente antigua, como dice el libro de Apocalipsis, confirma que la serpiente antigua es el diablo, Satanás, es este enemigo, príncipe de la potestad del aire, mis hermanos. Yo sé que hay algunos movimientos de raíces hebreas o cristianos que no creen en el mundo espiritual como tal, se respeta, a ver, no pasa nada. Simplemente en este canal sí creemos que hay una guerra espiritual, que sí existen estas entidades. ¿Por qué? Porque no solo la Biblia lo dice, sino que podemos ver evidencias por todo el planeta Tierra de gente que claramente tenía contacto con estas personas, con estos personajes, estos seres. Hay gente que dice que bueno, es parte de la imaginación, del imaginario colectivo en la antigüedad, porque eran gente ignorante, gente que básicamente no sabía lo que decía, que apenas estaban evolucionando, pero eso no tiene ningún sentido cuando podemos ver construcciones por todo el mundo muchísimo más sofisticadas, mucho más complejas y con miles de toneladas más de peso que hoy en día no se puede cargar con las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Es decir, claramente sí hubo una tecnología preadámica, una existencia. Y algo pasó que hubo una rebelión en donde el creador tuvo que hacer como un reset. Porque recordemos que es el creador el que hace todo. De él salen todas las cosas y él permite que todo suceda porque todo se hace según su voluntad. Ahora, dicho esto, claramente el creador cuando quiera puede poner fin a una humanidad, o no humanidad, pero a otros seres, si simplemente ya no están cumpliendo el propósito divino. Si se desvían, bueno, simplemente acaba con ellos por rebeldes. No sé si me explico. Entonces no es alocado, mis hermanos, argumentar, es una hipótesis, no lo estamos asegurando. Argumentar que en el principio hubo unas creaciones o civilizaciones o una civilización o muchas, no sabemos, pero sí una civilización preadámica y que obviamente la historia bíblica nos deja ese bosquejo como esa pista y lo que nos importa obviamente a los que vivimos ahora en esta era adámica es la historia de Adán. Por eso la Biblia se enfoca en la historia de Adán. Sin embargo, bueno, queda este misterio de qué es lo que realmente pudo haber sucedido. Me gustaría llevarlos aquí a un interlineal. Y estamos aquí, mis hermanos, en un interlineal. Y voy a mostrarles unas cosas, mis hermanos. Fíjense, volvemos a leer. Aquí donde voy a marcar, mis hermanos, dice Génesis 1:2. Y la tierra, aquí, y la tierra estaba desordenada, tohu, babohu, y vacía. Tohu, babohu, desordenada y vacía. Y sigue diciendo, fíjense aquí viene algo bien interesante sobre el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim. Y dice, mis hermanos, y aquí dice que el espíritu de Elohim, y fíjense cómo traducen aquí, mis hermanos, volaba. No traducen nada más como que estaba arriba, sobre la faz de las aguas, como dicen algunas traducciones, sino que aquí dice volaba. Aquí dice merajefet. Aquí, que deriva de la palabra hebrea rajaf, como pueden ver acá abajo. Rajaf. Aquí, mis hermanos, estoy con una flecha apuntando. Entonces la palabra merajefet deriva de la palabra rajaf. Vean bien esta palabra, mis hermanos, rajaf. Esta palabra, mis hermanos, fíjense, la voy a copiar. Vamos a copiarla. Luego un día haré un video enseñándoles cómo utilizar estas herramientas. Y fíjense, mis hermanos, vamos a poner la palabra. Y esa palabra con la estructura, digamos, gramatical, así igual, aparece solamente en Deuteronomio 32:11. De hecho, pueden ver que es un verbo piel. Aquí en Deuteronomio 32:11, aquí mis hermanos, Deuteronomio 32:11,
que dice, como águila incita su nidada sobre sus polluelos, revolotea, extiende sus alas, le toma, le lleva sobre sus plumas. Aquí aparece como un verbo de la categoría gramatical raíz piel, la raíz verbal piel, está en aspecto imperfecto. ¿Ok? Y en Génesis 1:2 es la misma palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y oscuridad sobre la faz del abismo, y el Ruaj de Elohim aleteaba sobre la faz de las aguas. Aleteaba, no nada más volaba, sino como forma de ave. Ahorita van a ver por qué es muy interesante esto. Fíjense a la derecha, mis hermanos, a la derecha pueden ver, aquí estoy marcando con un círculo. Ahí aparece la palabra Rahaf, deriva de Rahaf. Tanto el texto de Deuteronomio, el que estamos viendo de Deuteronomio, aquí, 32:11, como el texto de Génesis 1:2. Ambos textos, como pueden ver a la derecha otra vez, ambos textos derivan de la palabra Rahaf, es decir, que revolotea. Entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que el Ruaj de Elohim baja como una paloma y se posa en el Mesías, no es un invento católico, no es una invención cristiana, porque he escuchado a algunas personas que digamos que lo que he visto es que algunos salen como un poco lastimados de algunas religiones cristianas. Entonces, cuando salen de las religiones cristianas, lo que quieren es como cambiar su mentalidad y rechazan todo lo que habían aprendido. Obviamente que lo que está mal sí hay que rechazarlo, pero muchas cosas sí están bien. Muchas cosas dentro del cristianismo, no todas, pero dentro de los cristianismos modernos, muchas cosas sí están bien, pero muchas cosas están mal. Y así en Raíces Hebreas también muchas cosas están bien y muchas cosas están mal. Pero sí he visto que muchos al venir al estudio de la Torah, ¿no? De repente empiezan a decir, no, esto de la paloma, eso es un invento católico, porque nunca vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios sea como una paloma. No, sí lo vemos, mis hermanos. Lo vemos en Génesis 1:2, que está la misma palabra que aparece en Deuteronomio 32:11. Como águila incita su nidada sobre sus polluelos y revolotea, extiende sus alas, le toma, le lleva sobre sus plumas. Entonces podemos ver que de alguna manera profética, si se quiere decir así, el espíritu de Elohim, el Ruaj de Elohim que se posa en el Mesías es el mismo Ruaj de Elohim que estaba en Génesis 1, mis hermanos. Y bueno, al parecer hubo también una rebelión, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con esta rebelión, pero lo que sí podemos ver es que después de esta rebelión es que aparece el Ruaj de Elohim. Entonces es muy bonito, si me preguntan a mí, de una manera profética, es mi opinión, digo, no puedo también asegurarlo, pero en mi opinión sí podemos ver un reflejo profético del Ruach HaKodesh o el espíritu de Elohim flotando, pero en realidad no flotando, sino aleteando por encima de las aguas. Y también es muy interesante que en el Nuevo Testamento podemos ver a el Mesías caminando sobre las aguas. Es como haciendo un paralelismo con el Génesis. Porque, ojo, mis hermanos, los apóstoles hacían muchos paralelos con el Génesis. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer aquí. A ver, yo no soy experto en griego ni mucho menos, que quede claro, mis hermanos. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de ir entendiendo desde el griego, mis hermanos, más o menos lo que dice. Y bueno, aquí dice, en el principio, aquí lo voy marcando, en el principio estaba siendo la palabra, aparece la palabra aquí, logos, el logos, en el principio era o estaba siendo la palabra, y el logos, la palabra, logos, aquí aparece, mis hermanos, y la palabra, dice aquí, estaba siendo hacia el Creador. Aquí aparece, mis hermanos, esta palabra, aquí, pros, es una preposición, hacia, preposición,
hacia, estaba haciendo, aquí aparece esta palabra, eimi, existió, estaba haciendo, hacia, aquí aparece la palabra para el creador. Aquí en este canal, ya saben, no nos metemos en estos debates de que hay gente que dice que no se puede decir Dios, etcétera, etcétera. Por lo general es gente que tampoco son lingüistas o gramáticos, entonces no hay que tomarnos serios todas las cosas que se dicen por ahí en las redes. Digo esto porque hay personas que se asustan, ¿verdad? Si le dice uno Dios al creador. Yo le digo creador, Adonai, Elohim, pero no pasa nada por decirle Dios al Todopoderoso. Él sabe que me refiero a él. Pero bueno, no es el tema, no nos desviemos. Dice aquí, estaba haciendo hacia el creador y el creador estaba haciendo hacia la palabra. Hacia la palabra. Y dice el 2. Este estaba haciendo en principio hacia el creador. Y dice, y todas las cosas por él llegó a ser, y aparte de él, ni una cosa hubiera llegado a ser. En él estaba haciendo la vida, y la vida estaba haciendo la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad está brillando, y la oscuridad a ella catalambano. Es decir, que la sombra no se apoderó de la luz. Vamos a leer de otra traducción para hacerlo más sencillo, mis hermanos. Y repito, hermanos, aquí no entramos en ese debate si Jesús es Dios o no es Dios. Ya en su momento tal vez hagamos unos videos al respecto. Ciertamente se respetan ambas posturas porque por ningún lado dice que uno está condenado por pensar una u otra cosa. Así es que bueno, dice aquí Juan 1:1 y vamos a hacer un paralelo con Génesis rápido. En el principio era la palabra y la palabra era con el Creador, con Dios, y el verbo, o bueno, la palabra, el logos, estaba hacia el Creador. Este era en el principio con el Creador, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claramente aquí Juan está haciendo una alegoría a Génesis. Génesis 1 dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas, el Ruach de Elohim, y dijo el Creador, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Es decir, la luz prevaleció, la luz vino a difuminar las tinieblas. Es lo que el apóstol Juan está diciendo en el primer capítulo de Juan. Está haciendo una alusión a lo que aquí había sucedido. Y también podemos hacer una alusión, hermanos, y una enseñanza, porque todo lo que está escrito para enseñarnos. Podemos adquirir la enseñanza, mejor dicho, de que, bueno, nosotros también en algún momento estábamos desordenados y vacíos, en un estado total de rebelión. Y muchas veces, incluso hoy en día, muchos seguimos batallando con nuestras concupiscencias, nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestros traumas, porque el proceso de la transformación es eso, un proceso, no es de la noche a la mañana. Por supuesto que tiene que haber un cambio radical de la noche a la mañana. Cuando naces de nuevo, automáticamente tiene que haber un cambio en tu vida significativo. Pero eso no significa que has alcanzado la perfección, para nada, hermanos. Entonces nosotros obviamente día a día nos vamos perfeccionando más. Pero leer estos textos nos recuerda en el estado en el que estábamos antes, en un estado desordenado, vacío. ¿Por qué? A causa de las rebeliones, a causa de nuestros pecados conscientes y de las cosas que todavía seguimos haciendo y todavía seguimos fallando. Esperemos en el Creador, ¿verdad? Llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo, y el que se crea estar seguro, no caer, mis hermanos. Y si alguien cae, vamos para arriba otra vez, levantarnos, hermanos, que esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas veces hay hermanos o en su vida, no sé si les ha pasado o lo han sentido, más o menos, en mayor o menor grado, pero han sentido que han fallado en algo al Creador y luego ya no se quieren acercar al Creador, o cada vez se van como contrayendo más, se van aislando más. No, hermanos, si por algo cayeron, si por algo alguien pecó y está genuinamente arrepentido, hay que aceptarlo en la congregación, ayudarle, pero obviamente con astucia, porque también hay muchos
falsos hermanos que andan por ahí, que en realidad lo que quieren hacer es dañar. Lo que quieren hacer es acabar con la comunidad de una congregación. Entonces, tener discernimiento en esas cosas, mis hermanos. Así es que bueno, me parece que esto ha sido todo por hoy. De antemano agradecerles de todo corazón, mis hermanos, y pedirles por favor que si en algo les edifica este canal, por favor suscribirse si es que es la primera vez que estás en el canal. Si no lo han hecho, denle un dedito arriba también para que yo sepa si les gustó el video o no les gustó el video. Y mis hermanos, les voy a dejar aquí en pantalla un video que no se pueden perder. Les aseguro que los va a edificar muchísimo, mis hermanos. Tiene que ver con todo esto que vimos en este video. Así es que bueno, sin más, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.